Buenas noches, hermanos. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de las virtudes, pero conforme a lo que, como muy bien Oscar nos decía, hemos intentado hacer este tema como una preparación para lo que estamos pronto a vivir, que ya en la otra semana estaremos a los albores de iniciar la Cuaresma, que es la preparación para la fiesta de la fiesta, que es la Pascua del Señor. Sin embargo, después de haber escuchado la presentación que nos hizo nuestro hermano tan excelentemente bien sobre el jardín de las virtudes o el jardín del alma, él mencionó muchos las virtudes, hablaba del árbol de las virtudes y demás. Sin embargo, obviamente, todo lo que habló no le dio oportunidad de profundizar en este tema maravilloso de las virtudes, y es importante aclararlo porque nos va a dar entonces una concepción completa de esta realidad. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar sobre el tema de las virtudes. Vamos a usar una presentación en PowerPoint, así que vamos a empezar a compartirla para que nos pongamos todos en sintonía con este tema. Entonces, por favor, me avisan. Ahí está, ya aparece las virtudes. Ok, perfecto. Agrándala, entonces, ¿se puede agrandarla? Ok, aquí están. Las virtudes, Academia de Formación Católica. Entonces, aquí tenemos el tema de las virtudes. Dice Filipenses 4:8, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable. Roque no está corriendo, Roque, no está corriendo. ¿Qué no está corriendo? Veo nada más la presentación que dice virtudes. No sé si ya tú fuiste a la lámina número 2. Sí, está en la lámina número 2. Ah, yo no la veo, no sé si los demás. No ha corrido. Ah, ok. Yo creo que ponte la... que la pantalla no está, sí, la pantalla está dividida. La que cogiste para compartir va a ser la otra, exacto. Ok, ya sé lo que tengo que hacer. Espérate, déjame. Exacto, listo. Dale, te esperamos, gracias. ¿Ahora? Ahora sí. Excelente. Bueno, dice Filipenses, gracias, 4:8. Todo cuanto hay de verdadero, noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso téngalo en cuenta. Filipenses 4:8. Y esta introducción de los filipenses es importante porque vamos a partir de una premisa importante y quiero que nos pongamos mucha atención porque efectivamente pensamos que a través de esta presentación vamos a aclarar muchas dudas y muchos tal vez confusiones que tenemos con respecto a nuestra vida espiritual. ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a empezar diciendo que todo lo que vamos a hablar a partir de este momento se refiere al hombre natural. Filipenses 4:8 nos está hablando a la comunidad de que en el mundo que nos rodea hay mucho de bien, no todo es malo, y mucha de la gente que nos rodea tiene cosas buenas, a pesar de que inclusive no son personas que están en estado de gracia. Y esto es importante que lo tengamos muy presente, porque nosotros generalmente hacemos una división. Decimos, bueno, los que vamos a la iglesia estamos con Jesús y los que no están con Jesús. Y entonces prácticamente decimos, bueno, la gente que está con Jesús tiene que ser buena, virtuosa, y la gente que no está con Jesús es una persona depravada. ¿No? Son personas depravadas. Sin embargo, eso no es lo que enseña la teología católica. Y entonces de ahí parten muchas confusiones y ustedes van a darse cuenta. Por lo tanto, exactamente por eso San Pablo empieza a decir con este texto de que hay cosas verdaderas, nobles, justas y puras y amables, honorables, virtuosas y que son dignas de elogio y que hay que imitar. No necesariamente que con personas que solamente están siguiendo a Cristo con sincero corazón, sino en todas partes. Y por eso este tema es tan interesante, porque ahora vamos a hablar de las virtudes humanas. Estas virtudes, en términos generales,
son virtudes que pueden practicar cualquier persona con independencia de que si es una persona, escúcheme bien, está en pecado mortal o no está en pecado mortal, está en gracia de Dios o no está en gracia de Dios, cree en Jesucristo o no cree en Jesucristo, porque son virtudes que se pueden alcanzar con la sola fuerza de la naturaleza humana. Entonces, esa es la primera confusión. Nosotros partimos, no, que si una persona es virtuosa es porque está en gracia y si no es virtuosa es porque no está en gracia, y no es así. Entonces, veremos más adelante por qué parte esa confusión y por qué eso afecta a nuestra vida espiritual. ¿Qué ocurre? Pero vamos a definir primeramente qué son las virtudes. Fíjense, las virtudes, tenemos el ejemplo, tenemos, por ejemplo, las virtudes, es una disposición habitual y firme a hacer el bien. ¿Qué significa? Que la virtud no es un momento ni un acto aislado. De repente una persona tiene un acto de generosidad, se conmueve con un pobre y le da una donación un día. Y después dentro de un año, cuando es Navidad, vuelve y se conmueve y le da otra. Eso no es un hombre virtuoso ni es una virtud, porque tiene que ser una disposición habitual. Si la persona es generosa durante todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Y es firme porque la mantiene a pesar de las dificultades. Por lo tanto, se emplea en hacer el bien de manera habitual y firme. Es decir, para usar el ejemplo, es generoso siempre, independientemente de las dificultades, aunque tenga firmeza. La otra cosa que tienen las virtudes es que permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí. Y eso es efectivo. Por ejemplo, una persona que es laboriosa es una persona que le gusta el trabajo, desarrolló un gusto por el trabajo y no solo realiza bien todo lo que realiza, esos actos buenos de ser un buen trabajador, sino que además lo hace cada vez esmerándose más, haciendo lo mejor de sí. Eso es lo que es una persona virtuosa. No es una persona que de repente desempeña el trabajo bien hasta cierto punto y después no se exige, sino que cada vez se exige más para ser más perfecto posible. Esto es una persona virtuosa. Y vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver con si la persona es santa, va a la iglesia o no. Son virtudes humanas. He ahí empezando a aclarar las confusiones. De repente vemos una persona que tiene éxito en el mundo y es una persona disciplinada, es una persona puntual, honesta, trabajadora, y decimos, oye, este hombre, Dios tiene que estar con él. No necesariamente, sino que es lo que tuvo la capacidad de disciplinarse, como se disciplinaron los griegos, que vemos gente virtuosa como Sócrates, que todavía incluso la era cristiana lo admiraba, porque tuvo la interés incluso de morir por sus convicciones. Entonces, ahí vemos un ejemplo de una persona que desarrolló las virtudes sin auxilio de la gracia, porque las virtudes son humanas. ¿Qué otra cosa es una virtud? La virtud tiene una disposición, ¿qué otra cosa podemos decir de las virtudes? Bueno, que las virtudes tienen que desarrollarse con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, es decir, la persona que busca la virtud procura usar todas sus capacidades, tanto sensitivas, o sea, que tiene que ver con los sentidos, sus fuerzas corporales como espirituales. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, creemos que solamente se da. No, el hombre naturalmente tiene un conocimiento de su espiritualidad y sus capacidades espirituales. Por eso, el hombre natural es capaz de entrar en contacto con la divinidad o con Dios, a veces incluso cuando está alejado totalmente de él, por esa capacidad natural de espiritualidad. Entonces también lo puedo emplear en hacer las virtudes, y esto es importante que lo tengamos presente. Como dice el catecismo, el hombre es capaz de Dios. Y recalco esto, ¿por qué? Porque ahora cuando vamos a aclarar algunas cosas, las virtudes también no son mentales, las virtudes son concretas, realiza acciones concretas. El hombre virtuoso lleva a la acción, a la práctica, su virtud, porque muchas veces uno puede pensar que es virtuoso, pero no actúa de manera virtuosa. Entonces,
eso puede pasar y engañarnos a uno mismo, ¿no? Uno piensa, yo soy muy honesto, pero cada vez que tengo la oportunidad me colo en la fila, cada vez que tengo la oportunidad de usar lo que no es mío, lo uso. Entonces, pero en mi mente yo soy honesto, pero no la practico de manera concreta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué otra cosa podemos decir de las virtudes? Bueno, dice San Gregorio de Niza que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Entonces, siempre practicar las virtudes humanas. Las virtudes humanas, ¿dónde se adquieren? En el hogar. Entonces puede ser que un hogar no sea católico, no sea de fe, pero le enseña a los hijos a ser laboriosos, a ser respetuosos, a ser puntuales, a ser trabajadores, a tener varias virtudes que son de admirar, pero son virtudes humanas. Entonces puede darse el caso, miren, puede darse el caso que en un grupo juvenil de católicos haya unos niños que sean malcriados, irrespetuosos y impuntuales, pero están yendo a la iglesia, rezan el Santísimo. Sin embargo, unos niños que no van a la iglesia sí tienen todas esas virtudes. Entonces ahí donde muchas veces se nos hace cortocircuito en el cerebro, porque decimos, ¿por qué estos jóvenes son así? Oye, qué reeducado, respetuoso, y estos que van aquí a la parroquia, mira cómo se comportan. Porque estos jóvenes que van a la parroquia no fueron educados y no tienen las virtudes humanas. Entonces, sí están buscando de Dios, pero tienen esa falencia. Entonces vemos que entonces ahí vamos a encontrar las contradicciones que tantas veces nos confunden e incluso emitimos juicios equivocados. Miren, por ejemplo, dice que las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad. ¿Se dan cuenta? Las virtudes humanas tienen que ver con nuestra fuerza de voluntad y con nuestra inteligencia. Una vez educada la inteligencia y la voluntad en la virtud, es con la fuerza de estas dos armas que el Señor nos dio que podemos ser personas virtuosas. Repito, no tiene que ver con nuestra devoción. Es un esfuerzo humano. ¿Qué ocurre? Y tanto es así que es por eso que la Iglesia nos dice que este esfuerzo humano regula nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta según la razón y la fe. Miren, entonces la virtud ordena nuestras pasiones. Una persona virtuosa no se deja llevar por los impulsos del enojo, de la ira, del deseo. Es llevado por la recta razón. Es decir, lo que decimos nosotros, una persona sensata, se piensa las cosas antes de actuar. Muchos decimos, no seas insensato, no seas impulsivo, piensa antes de actuar, piensa antes de hablar. Bueno, la virtud lo que hace es que la persona, una vez educada a la razón, llegue a poder hacer todos sus actos de acuerdo con su recta razón, haciéndolo bien pensado. ¿Cuántas veces no hemos dicho cosas de las cuales no repetimos? ¿Por qué? Porque no pensamos antes de hablar. Pero eso no es un acto, sino de virtud humana, muchas veces de educación, de disciplina. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos encontrar, vuelvo y repito, gente que no va a la iglesia y son muy discretas, muy parcas al hablar, se miden para hablar y tienen una virtud en ese sentido. Sin embargo, gente que va a la iglesia no deja de hablar y hablar sandeces. Entonces dice uno, ¿pero qué pasa? Bueno, esta persona que va a la iglesia no se desarrolló las virtudes humanas. Entonces es importante que tengamos presente este tema de la virtud. ¿Qué más dice sobre la virtud? Proporciona facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Es decir, las virtudes humanas, cada vez que se practican, va ejercitando la capacidad de poder hacerla y nos desarrolla un dominio sobre nosotros mismos y un gozo de poder hacer el bien, porque el bien cuando se hace siempre nos proporciona un gozo. El mal lo que proporciona un cierto placer que después nos trae incertidumbre. La virtud nos trae dificultad para la ejecución, pero al final nos da gozo, como cuando tenemos un trabajo bien hecho, que nos esforzamos, que
que nos causó dificultad, pero cuando lo realizamos sentimos una satisfacción. Importante este tema, que en la práctica de las virtudes humanas nos lleva al dominio de nosotros mismos, la insistencia en ella nos lleva a realizarla con mayor facilidad cada vez y un gozo después. Por lo tanto, esto es lo que se llama una vida moralmente buena. Entonces, ¿qué podemos decir del hombre virtuoso? El hombre virtuoso es aquel que practica el bien libremente. Cuando una persona es trabajadora, el jefe no lo tiene que estar viendo. Él, por su virtud, quiere trabajar. Tú no se lo notas, dice, esta persona no hay que estar vigilando, esta persona se nota que está interesado en terminar su trabajo y hacerlo bien. No tiene que estar nadie vigilándolo ni animándolo, porque es algo interno que sale del interior de él hacia el exterior. Cuando una persona es puntual, no importa las dificultades que se encuentre, va a procurar siempre llegar temprano. Cuando una persona es impuntual, se empieza a arreglar 3 horas tarde y no importa, él va a llegar tarde de todas maneras porque es una costumbre el llegar tarde. Entonces, ahí vemos ejemplos de lo que es virtudes humanas. Y vuelvo y repito, se llaman humanas porque el hombre las puede adquirir por el esfuerzo de la sola humanidad o del solo hombre. Dices, las virtudes morales son adquiridas mediante las fuerzas humanas, ¿se dan cuenta? Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Entonces, el ser humano por sí mismo puede esforzarse por practicar las virtudes conforme las va descubriendo, conforme las va tratando, y lo puede hacer sin necesidad de la intervención de la gracia. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Y aquí empiezo a hacer la primera aclaración, muchos católicos. Se nos enseña tanto de que sin Cristo no podemos hacer nada, sin Dios no podemos hacer nada. Sí, Dios tiene que hacer, tenemos que orar y tenemos que hacer esto y no podemos porque somos débiles. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no hacemos nuestra parte. Y ahora yo más adelante voy a explicar por qué sí tiene sentido esa enseñanza. No es que esa enseñanza sea falsa, pero tiene sentido en otro aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos esperando que Dios haga el milagro que nosotros tenemos que realizar con nuestro propio esfuerzo y voluntad humana. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted durante su vida fue una persona vaga, que le huyó al trabajo, se convierte y se va a la iglesia, si usted no hace un esfuerzo natural, usted de ir a trabajar, de buscar, de quitarse esa tiricia, esa pereza de estar quedarse durmiendo hasta tarde, ¿no? De querer no hacer nada, solamente comer y ver televisión, eso, a menos que sea un milagro de la gracia que generalmente Dios no lo realiza cuando el hombre tiene que poner su parte, va a ser un católico feliz, vago, un vago feliz católico. Entonces, eso es lo que muchas veces, si usted durante toda su vida no practicó la buena educación, decir buenos días, cómo estar, sonreírle a la otra persona, ser amable, que eso no tiene que ver con ser santo, eso muchas veces tiene que ver con urbanidad. Usted no ve que hay personas que ni siquiera son santas y son amables. Dice, oye, esta persona es amable y no va a la iglesia porque es una virtud humana, pero no, voy a la iglesia y sigo con las mismas manías de falta de urbanidad y buena educación. No digo buenos días, no le sonrío, no tengo esa capacidad. ¿Por qué? Porque no he desarrollado las virtudes humanas. No la desarrollé en el hogar, no la desarrollé en mi crecimiento y me he quedado así. Y por lo tanto me comporto de manera chabacana, como decimos, sin esa capacidad de esforzarme. Entonces, ¿qué pasa? Llego a la iglesia con estos problemas y confundo la falta de desarrollo de virtudes humanas con la santificación, pero sin darnos cuenta de que las virtudes humanas son la base para poder desarrollar la santidad. Entonces, si yo me quedo sentado en mi asiento de iglesia esperando que va a haber un milagro que me va a hacer trabajador, me va a hacer afable, me va a hacer puntual, me va a convertir en una persona moderada en el hablar, entonces me voy a quedar sentado y voy a seguir en la misma mediocridad. He ahí el gran problema. Entonces, muchas veces no vemos el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, en pocas palabras, pongamos la siguiente analogía. Es como si usted, lo que siempre he escuchado, que lo que no se da en el hogar, en la escuela no lo van a arreglar. Entonces, los niños lo mandan a la escuela con falencias en la educación en el hogar, entonces quiere que el maestro lo convierta en niños modelos.
y el maestro le va a decir, yo no puedo hacer eso. Igual pasa con el catequista. Mandan niños que no tienen ninguna disposición a la fe, ni ninguna disposición a la oración, ni a la disciplina, ni al escuchar, ni a leer, ni a nada. Y entonces quiere que el catequista lo convierta como si fuera una máquina, mete de un lado los niños y del otro lado van a salir niños devotos. No. Tiene que entonces hacerse un trabajo de desarrollo de las virtudes humanas. Por eso, si usted se da cuenta, en la escuela y también en las organizaciones religiosas hay una disciplina. ¿Para qué? Para que esa disciplina moldee a las personas humanamente en la virtud, en las virtudes. Por ejemplo, si una religiosa se va a un convento, va a encontrar una serie de reglas. ¿Por qué? Porque esas reglas le va a moldear el carácter, le va a moldear las virtudes, le va a enseñar cómo disciplinar el cuerpo, cómo disciplinar la mente, para que pueda crear, si no la tiene, la base, para entonces desarrollar una vida espiritual. Entonces, muchas veces, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cuál es el otro error que cometemos mucho? Decimos, oye, ¿sabes qué? Esta persona, sí es verdad que él es infiel, él es infiel a su mujer, pero fíjate, ayuda al pobre, trabaja, es puntual, es amable, ¿ve? Tiene siempre gestos de cortesía. Oye, esta persona me da la idea que está más cerca de Dios que ese fanfarrón que está allá en la parroquia y que se comporta, sí es verdad que no quema a la mujer, pero no hace nada de esas cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Ni uno ni el otro. Ni el uno está con Dios, ni el otro está bien, ¿no? Porque nosotros, el otro lo que hizo fue que posiblemente en su hogar o él mismo por disciplina desarrolló la virtud humana. Pero aquí viene la gran diferencia. ¿Qué es lo que hace la gracia? Que la gracia permite que la persona no solo desarrolle las virtudes humanas, sino todas las virtudes humanas y además la haga de manera heroica. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esa es la diferencia. Entonces, esto nos permite a nosotros vislumbrar en qué estado espiritual estamos. Si nosotros todavía no podemos o no hemos desarrollado las virtudes humanas, entonces podemos decir que es como aquel niño que entra a un colegio, ¿no? Y de repente este niño entra, por ejemplo, para decirle a usted en 3er grado, pero no sabe leer ni escribir. Entonces llega la maestra, oye, este niño hay que mandarlo posiblemente al jardín de infancia porque él tiene que empezar a aprender a recortar, a hacer plana para que aprender a escribir, para que pueda aprender. Pero no podemos pensar ponerlo al nivel de los niños porque él tiene estas falencias de educación. Igual pasa con nuestra vida espiritual. Llegamos a la iglesia y debíamos haber llegado con todas estas virtudes humanas desarrolladas desde el punto de vista humano y no lo llegamos. Entonces, llegamos a 3er grado, pero sin saber leer ni escribir. Entonces, ¿qué pasa? Que se parte de la premisa de que cuando entramos a la iglesia sabemos leer y escribir y de ahí viene la enseñanza en adelante. Entonces usted va a escuchar a la gente decir, como tenemos estas virtudes humanas, entonces de aquí en adelante, voy a poner un ejemplo. En el Sermón del Monte dice Jesús, si ustedes son buenos con los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tiene? Pero usted conoce que hay gente que no son buenas con los que es bueno. Dice que si ustedes son buenos con sus hijos, esa es una virtud humana, pero hay gente que no son buenas con sus hijos. Entonces, Jesucristo cuando dio el sermón de la montaña estaba partiendo de que las personas tenían las virtudes humanas básicas. Son buenos con los que son buenos, saludan a los que les saludan. Hay gente que los saludan y usted no le responde. Se da cuenta que sí hay gente que está en menos. Pero Jesús cuando dio el sermón de la montaña, voy y repito, estaba partiendo de que las personas que estaban ahí tenían las virtudes humanas. Y de ahí hacia arriba entonces viene la heroicidad y dice, bueno, ahora yo no le estoy pidiendo esto, que es lo básico. Entonces, vemos la contradicción. Entonces, claro, cuando una persona tiene falencia de virtud humana y está buscando a Dios, tiene que rellenar esa virtud humana y tiene que esforzarse por ello para poder entonces entrar en heroicidad. Y es ahí como personas pasan años participando en la iglesia y dice, no cambió nada. Es el mismo, un poquito mejor, pero no, hasta la familia no ve ningún cambio. ¿Por qué? Porque efectivamente cómo va a cambiarse, ni siquiera todavía se ha esforzado por tener la virtud humana y está esperando sentado en la banca que venga un milagro que lo transforme
sin él esforzarse, sin él estudiar, ¿no? Como por ejemplo, personas que pasan muchos años en la iglesia y dicen, yo estoy aquí, pero a mí qué pereza eso está leyendo la Biblia, qué pereza eso está aprendiendo esto. No, que no, hombre, yo no soy para eso, está estudiando, no tiene la virtud del estudio, no la desarrolló y entonces quiere estar en la parroquia vegetando. ¿Y cómo va a saber qué le agrada a Dios si no lo estudia? ¿Cómo va a saber lo que Dios quiere de él si no se preocupa de aprender? Entonces ahí vemos un elemento importante que muchas veces nos confundimos. Y ahora voy a aclarar, más adelante voy a aclarar a qué se refiere esto cuando decimos que sin Cristo no podemos hacer nada. Que no se refiere esto a las virtudes humanas. Mira lo que dice esto: las virtudes humanas disponen toda la potencia del ser humano para comulgar en el amor divino. O sea que si usted no tiene la virtud humana, no va a disponer, no va a ser esa tierra fértil para poder recibir o entrar en comunión con el amor divino. Entonces, muchas veces la persona dice, oye, pero que este camino es dificultoso. Póngase a pensar, una persona que viene y con falencias en las virtudes, por ejemplo, tiene problema con la gula, tiene problema con la lujuria, tiene problema con este tipo de virtudes. Él tiene que esforzarse humanamente, porque el otro que muy probablemente se mantuvo casto y probablemente llegó virgen al matrimonio, no necesariamente un católico. Hay gente que llega virgen al matrimonio y no son católicos o no van a la iglesia. ¿Ve? Desarrolló esa capacidad, esa castidad, esforzándose, ¿no? Esforzándose. Ahora, entonces vemos que de repente la persona empieza un proceso de purificación y de esfuerzo que muchos se desaniman en el camino porque lo ven muy difícil a cuesta arriba, porque efectivamente le va a costar más trabajo porque, como decimos, en vez de empezar en cero, empezó en negativo, más atrás. Entonces empezó en la iglesia y peor, en la iglesia empieza a escuchar hablar de heroicidad. Dice, pero si yo ni siquiera he podido vencer la lujuria, ahora me están hablando de una castidad arriba, que es ni siquiera pensar. Entonces, ahí viene el tema. Entonces, recordemos, las virtudes humanas son la base para nosotros poder comulgar con el amor divino. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de las virtudes humanas tenemos 4 virtudes que desempeñan un papel fundamental, que son las virtudes cardinales. ¿Por qué se llama cardinales? Porque todas las demás virtudes se agrupan alrededor de ellas. Estas virtudes, vuelvo y repito, son humanas. Dentro de ellas tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Ahora, dice Sabiduría 8:7, ama la justicia en el sentido de la justificación, de la unión con Dios, se refiere a esto. Ama la justicia, dice, las virtudes son sus empeños, pues ella enseña la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza, lo más provechoso para el hombre en la vida. Sabidurías 8:7. Entonces, efectivamente, para vivir humanamente, ¿no?, dignamente como un ser humano, hay que tener estas virtudes cardinales. Entonces, muchas veces nosotros, cuando vemos personas de otras religiones, personas de que no son cristianas, que tienen estas, entonces inmediatamente quedamos, ¿cómo es posible que esta persona que no es cristiana, que no es católica, que no va ni a la iglesia o que es atea, tenga estas virtudes? Sí las puede tener, porque si se esfuerza, humanamente hablando, las alcanza a tener. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como el católico empezó en -1 en la iglesia y no alcanzó esa prudencia, cuando está en la iglesia está luchando con esas para alcanzar las virtudes básicas humanas, entonces, claro, queda admirado. Y el que está afuera dice, miren, este sí debe ser un santo, porque mira, este no cree en Dios, pero es prudente, es justo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos católicos que van aquí, miran, ¿no? Más imprudente no puede ser. Entonces, ahí vemos las confusiones. Pero este ateo, ve, que es prudente, no está en la gracia de Dios. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, no nos debemos confundir por eso, porque yo he escuchado a muchos católicos que se dejan engañar. Cada vez que vean un ejemplo de gente con virtudes humanas,
Entonces piensan que, mira, ¿ve? Cómo es mejor que los que van a la iglesia, ¿no? Que es mejor que los que van a la iglesia porque tienen esta prudencia, pero más adelante veremos que puede ser que sea un espejismo y muy probablemente lo sea. ¿Por qué? Pero vamos a seguir más adelante con las virtudes cardinales. ¿Qué es la prudencia? Es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en todas circunstancias nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. La persona prudente, fíjese, con la razón práctica, es decir, con la capacidad que le da la experiencia y poder intuir lo que debe ser lo correcto y lo mejor, entonces ahí elige lo que debe hacer. Esa es la persona prudente. Pero es una prudencia básica y humana. Un hombre prudente, por ejemplo, elige fácilmente que la infidelidad no le va a traer nada bueno. Y eso se sale acá por la prudencia humana. ¿Y cuántos hombres prudentes evitan, o mujeres prudentes evitan la infidelidad simple por pura prudencia humana, ¿no? O evitan robar, o evitan entrar en un conflicto. ¿Por qué? Porque intuyen con la razón práctica, esto no me va a traer nada bueno. Entonces, esa es la sana prudencia. Tenemos la otra virtud, la justicia. Y esta justicia se refiere básicamente que es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Darle a cada cual lo que es. Dice el Señor, dar al César lo que es César y dar a Dios lo que es de Dios. Esa es pura justicia humana, ¿no? Yo le digo, me prestan, pago mi préstamo, ¿no? De repente alguien me hizo un trabajo, yo le pago por lo que se debe. Dios merece mi atención, yo se la doy. Entonces, eso es dar a cada quien lo que mis hijos se merecen, que están bajo mi responsabilidad, yo tengo que darle lo que me toca darle. Eso es ser justo, humanamente justo. Tenemos la fortaleza, es la virtud moral que asegura las dificultades, la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de que la virtud tiene que ser firme? Bueno, la fortaleza es esa firmeza. Es cuando uno desarrolla mantenerse en medio de las dificultades, ¿no? Por ejemplo, usted ha visto una persona, me pongo el ejemplo del trabajo, que de repente va a realizar un trabajo y encuentra la primera dificultad y se decepciona. ¿Qué le falta? Fortaleza, ¿verdad? Si una persona dice que tiene que ser honesta, pero de repente tiene la tentación de que encuentra algo que no es del fácil de llevarse sin que nadie se dé cuenta y lo resiste, tiene la fortaleza, tiene la firmeza en medio de las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien. La fidelidad matrimonial es lo mismo. Nunca va a dejar de haber mujeres y hombres atractivos. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? La fortaleza. Ahora, por eso la disciplina es parte importante de las virtudes, porque la disciplina fortalece la voluntad. Cuando usted desea comer algo y después es capaz de decir no, lo voy a hacer, usted está fortaleciendo la voluntad. Cuando usted dice, oye, esta cerveza es tan buena, pero tengo que hacer algo, déjala ahí y me voy. Usted está desarrollando la fortaleza. Cuando usted dice, ay no, esta cerveza está muy buena y yo no puedo dejar de tomarla, voy a quedarme aquí hasta que me emborracho, qué sé yo. Entonces, a pesar que él parezca físicamente fuerte o ronque mucho, tiene una voluntad muy débil. Lo domina. Entonces, la persona fuerte que tiene fortaleza no es la fortaleza física, sino la fortaleza de la voluntad, que se niega las cosas que le pueden parecer placenteras o que lo pueden tentar para hacer lo que es correcto. Y vuelvo y repito, eso es humano. Cuando una persona tiene que levantarse a trabajar a pesar de que no durmió en la noche, pero se levanta y va con todo y sueño y va y desempeña su función lo mejor que puede, porque tal vez el niño no lo dejó dormir porque estuvo enfermo en la noche, eso es fortaleza, ¿no? Entonces, es cuando uno sabe el bien que tiene que hacer y se priva de las cosas por hacer el bien. Tenemos la otra virtud, que es la templanza, que es otra arma importante para que nos permita practicar el bien.
y es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura equilibrio en el uso de los bienes creados. ¿Qué significa? Los placeres y los bienes creados son dos tentaciones que tenemos. Ni el placer es malo en sí mismo, ni los bienes creados tampoco. El problema es que como nos proporcionan cierto grado de, digamos, bienestar, es fácil dejarse con el bienestar. A mí me gusta siempre el ejemplo de los alimentos porque es bien común. De repente usted tiene un plato de comida que le agrada mucho o una bebida que le agrada mucho y usted sabe que nada más debe tomarse un vaso de la bebida o tal vez un plato de comida. Oye, pero está tan bueno que yo quiero el segundo y el tercero. Entonces el decirse no es fortalecer la templanza. O sea, yo soy capaz de disfrutar el placer, pero decirle ya. No me vas a dominar. No se trata de decir no voy a tener ningún placer porque entonces eso no es la idea, sino disfrutar del placer, pero que el placer no me domine. Si hay aire acondicionado, disfruto del aire acondicionado, pero si no hay aire acondicionado, haré el trabajo porque sin aire acondicionado. Si tengo que trabajar a la sombra, bendito sea Dios, pero si tengo que trabajar al sol, trabajaré al sol. Y así la templanza es cuando los placeres ni los bienes materiales me dominan. Vuelvo y repito, virtudes puramente humanas. Ahora entramos en el tema que quería entrar, que es el tema de la gracia. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, sí, entonces todo esto que usted nos ha dicho, hermano, se trata solamente de las virtudes humanas que debemos nosotros esforzarnos humanamente para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el católico? Bueno, que el hombre cuando desarrolla las virtudes humanas, que acabamos de ver algunas, y las 4 cardinales y algunas de las que hemos mencionado, dice, las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, fíjense, ¿cómo se adquiere mediante la educación? Mediante actos deliberados, cuando yo me esfuerzo una y otra vez por hacer lo que es correcto, se hace un hábito y por lo tanto cuando hago algo bueno, un hábito, se convierte en una virtud. Cuando hago algo malo, un hábito, se convierte en un vicio. Entonces, en la educación, porque la educación no es más que la creación de virtudes. Cuando usted le dice toda la noche a su niño, cepíllese los dientes antes de dormir, cepíllese los dientes, y lo hace por años hasta que lo hace automático. Ya se convierte en una virtud, en algo de él. Pero tuvo que hacer que tiene que ser persistente y tiene que ser consecuente. Entonces, ¿qué pasa? Así mismo con nosotros mismos, con nosotros ya somos adultos y no tenemos ninguna mamá ni papá que nos esté diciendo, nosotros tenemos que ser nuestra propia mamá y papá de esforzarnos una y otra vez hasta que adquiramos la virtud. Dice que, ¿cómo se obtienen las virtudes? Dice que con la educación, acto deliberado, perseverancia, reanudada siempre en el esfuerzo. Pero, ¿qué ocurre con esas virtudes humanas? Entonces son purificadas y elevadas por la gracia divina. Entonces, ¿qué pasa con estas virtudes? Ahora estamos hablando. Cuando las virtudes humanas en el hombre, que son la semilla básica, entra la gracia, entonces esas semillas brotan y ya no son solamente la justicia humana, sino que entonces entra la justicia divina, la justificación divina, la capacidad de la heroicidad. Entonces, por eso dice, para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. O sea, hay dos conceptos importantes, que es lo que quería aclarar. Cuando no se tiene a Cristo en el corazón, las personas pueden practicar algunas virtudes, pero no las pueden practicar todas. Porque como está herido por el pecado, algún aspecto de la concupiscencia lo domina. Entonces puede ser que una persona puede tener muchas virtudes, y como puse el ejemplo, ¿no? Típico, ¿no? Una persona que adúltero o adúltera, pero tiene un montón de virtudes de otro tipo, pero no tiene la castidad. Por decir un ejemplo, que es más típico, ¿no? O una persona que no es inmoderada con el alcohol, como decimos, es un borrachito, pero en muchos otros aspectos tiene virtudes. Entonces nosotros caemos en el error de creer de que, bueno, que es un ejemplo. No, no es un ejemplo. Porque el ejemplo de Cristo es todas las virtudes. Y además, vividas de manera heroica. Por eso decía que viene a impregnar las virtudes humanas para elevarlas. Entonces ahí viene el sermón de la montaña. Lo que leímos el domingo pasado. Dice, si ustedes saludan a los que les saluda,
¿Qué mérito tiene? Así mismo hacen los paganos. Sí, los paganos que tienen las virtudes humanas, por supuesto, ¿no? Y los gentiles que tienen las virtudes humanas y los publicanos que tienen las virtudes humanas, por supuesto que lo hacen. Pero hay gente que ni siquiera tiene eso. Entonces, ¿qué pasa? Pero Jesús dice, no, yo les pido algo que eso sí requiere la gracia, porque no es humano, es sobrehumano, es sobrenatural. Entonces, amar a los enemigos no lo puede hacer el hombre por sí solo. Perdonar a los enemigos tampoco lo puede hacer el hombre por sí solo. ¿Se dan cuenta entonces? Ya ahí, en ese campo de lo heroico, de lo que va más allá de lo humano, cuando Jesucristo dice, ni siquiera con el pensamiento, eso no lo puede hacer el hombre por sí solo, la mujer por sí solo no lo puede hacer. Es la gracia la que logra entonces elevarnos a ese nivel de heroicidad. Y entonces podemos nosotros hacer lo que Cristo nos pide, porque nos da la fuerza de hacerlo. Entonces, en ese campo, es verdad, sin Cristo no podemos hacer nada, porque estamos hablando ya no de virtud humana, estamos hablando de una acción sobrenatural. Dar la vida por el otro, eso no es natural, eso es un don de Dios, ¿no? Entonces, orar porque Él te persigue, eso es una gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, vemos la diferencia de las virtudes humanas y de lo que es la virtud humana elevada por la gracia. Entonces, ya ahí dice, en el pasado, en el Antiguo Testamento, ustedes hacían esto, ¿no? Porque de repente, imagínense, una persona justa dice, mire, esta persona me robó, así que yo lo quiero ver por lo menos 2 años preso, y eso es justo, y la ley lo dice. Pero dice Jesucristo, ¿qué te parece si lo perdonas? Y es más, lo que te robó se lo das. No le reclames nada. Para hacer eso eso es sobrenatural. Entonces, uno es la acción humana justa, correcta, y la otra es sobrenatural. Es lo que Cristo nos pide. Entonces, ahí la confusión. Entonces, muchos de nosotros pensamos que vamos a la iglesia para practicar virtudes humanas y nos quedamos ahí. Y decimos, bueno, sí, estamos aquí, somos buenos, somos amables, somos chéveres, pero que nadie me toque lo mío, porque el que me roba, me la paga. Si puedo, le parto un palo en la cabeza. Entonces, sí, entonces ahí vemos, ¿no? Es la diferencia de que cuando vemos la confusión de que creemos que vamos a la iglesia a practicar virtudes humanas y cuando vemos a otro que no va a la iglesia y practica virtudes humanas, dice, oye, pero qué bárbaro, ¿cómo es que hace que va a la iglesia y practica estas virtudes humanas? Bueno, porque se puede. El hecho de que conozcamos a muchos que no lo han podido hacer no significa que no se pueda. Sí se puede. Sí se puede. Entonces ahí vemos esa gran confusión que muchas veces se da y por qué no avanzamos en nuestra vida espiritual, porque nos quedamos muchas veces en la gatera. Entonces, ¿qué pasa? No nos esforzamos por practicar la virtud humana, porque estamos esperando que la gracia supla lo que debemos hacer, lo que debe hacer nuestro trabajo. ¿Ve? Que usted diga un buenos días, no tiene que venir una emoción del Espíritu Santo para eso. Usted tiene que esforzarse. Si no se acostumbra a decir buenos días, tiene que esforzarse para hacerlo. Pero ¿cuál es la virtud sobrenatural? Es decirle buenos días y sonreírle al enemigo. Ahí viene lo sobrenatural, ¿no? Entonces, ahí vemos las virtudes y la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entran entonces las virtudes teologales, que las virtudes teologales son las que nos permiten a nosotros elevar, ¿no?, las virtudes humanas a un nivel sobrenatural. ¿Por qué? Porque las virtudes teologales sí son un don de Dios, porque nadie le puede otorgar a usted la virtud. Dice, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación en la naturaleza divina. Es decir, las virtudes que eran humanas ahora son o se impregnan de la naturaleza divina y podemos actuar como Cristo actuó, hombre o Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces nosotros somos cristificados, divinizados de alguna manera cuando podemos actuar a la altura de Cristo, como Cristo nos enseñó. Entonces, cuando Cristo nos puede decir a nosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Cristo nos está pidiendo que actuemos como Él actuó. Entonces, eso lo logran cuando nos impregnamos de las virtudes teologales. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Dispone a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad
tiene a Dios uno y trino como su origen, motivo y objeto. Es decir, la virtud teologal, la fe, la esperanza y la caridad, no me la gano yo. Es un regalo de Dios. Vienen de Dios, Dios es su motivo y es el objeto. Por lo tanto, nosotros, cuando creemos en Dios, no es por la fuerza de nuestra voluntad, es porque Dios nos da el don. Cuando Dios nos da el don, lo que nos queda a nosotros es desarrollarlo, pero es un regalo. Entonces, la fe, ¿no? Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y edifican todas las virtudes morales. Entonces, ya son las 8 de la noche. Para cerrar, voy a poner un ejemplo. Yo quiero poner un ejemplo de lo que es la diferencia entre las virtudes humanas y las virtudes impregnadas por las virtudes teologales. Miren, voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace que una acción sea elevada frente a Dios? Que es lo que un poco lo que nuestro hermano nos hablaba. Hice toda esta introducción para que encajara en este punto. En este punto va a encajar en el árbol que nos presentó el hermano y nos habló de este árbol de la espiritualidad católica. ¿Qué ocurre? Algunos dirán, bueno, cuando él hablaba de dos conceptos, uno de la intensidad y otro del mérito en el actuar. Mire, no son las grandes obras lo que hacen meritorio frente a Dios, es la forma de hacerlo. Y voy a poner el ejemplo. Vamos a identificarnos todos con el hijo que voy a poner. Digamos que está la mamá y está el hijo. Y viene la mamá que tiene legítima autoridad sobre su hijo y no le va a mandar a hacer nada inmoral, sino algo correcto, y le dice, hijo, vaya a fregar. Y el hijo va y friega sin chistar, pero está en pecado mortal. Eso no tiene ningún mérito frente a Dios. Humanamente, sí. Ante su mamá, ante su papá, ante los vecinos, oye, qué niño más obediente. Pero tiene un pecado mortal encima. Así que frente a Dios no tiene ningún mérito, ningún valor esa obediencia, aunque fue buena. ¿Claro? Segundo escenario. El mismo escenario. La mamá le dice al niño, al muchacho, ve a fregar. Ahora este muchacho no está en pecado mortal. Es un muchacho de la parroquia. No está en pecado mortal. Va a fregar, pero va a fregar refunfuñando, quejándose de todo, de la pereza lo domina y mi mamá que lo que se cree, pero no le dice nada a la mamá de frente, la mamá murmura hacia adentro, friega. Sí obedeció humanamente, pero sobrenaturalmente no lo hizo bien frente a Dios. Es más, pecó, y dependiendo de cuánto murmuró, pecó posiblemente venialmente, y si influyó a otro para que fuera rebelde, hasta mortalmente. Ahora, digamos que este mismo muchacho, la mamá le dice, vaya a fregar. Y él dice, aquí me está viendo mi tía, mis hermanos, la verdad que me conviene porque yo quiero ir al cine el sábado, así que yo voy a fregar. Y friega. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Cuídense de guardar la justicia frente a los hombres porque ya ganaron su premio. ¿Qué significa eso? Cuando usted hace las cosas por agradar a los hombres, por interés humano, para sobresalir, para conseguir algo por su conveniencia, humanamente, aplaudible. Qué buen hijo. ¿Quién le puede decir que no a la mamá? Mira qué buen hijo, me obedeció y no me dijo nada. Mira que, oye, las tías, todo, qué buen muchacho, pero ante Dios, nada. Cero. Está en estado de gracia, pero no ganó mérito frente a Dios. Dirán, wow, entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a poner el mismo escenario. Es la misma acción. Dice, viene este muchacho, la mamá le dice, vaya a fregar, y él dice, yo quiero a mi mamá, pero mi mamá es la representante de Dios en la tierra y no me está mandando nada que sea pecado. Yo tengo que obedecerle por amor a Dios, y por amor a Dios voy a obedecerle y voy a hacerle lo mejor posible. Ahí empieza a ganar mérito frente a Dios. Lo está haciendo por amor a Dios, no para agradar a la mamá, no para agradar a la... que eso es secundario. Eso es secundario. Lo más importante es agradar a Dios. Entonces, agradar a Dios, dice, lo voy a hacer por amor a Dios y me entrego. Esa es la frase que decía nuestro hermano en la charla pasada, que decía que San Francisco de Sales
nuestro Santo Padre nos decía hacer las cosas y poner el apellido por amor a Dios. Voy a trabajar hoy por amor a Dios. Voy a agradar a mi esposa por amor a Dios. Voy a cocinar hoy por amor a Dios. Entonces, eso es el primer mérito. Ahora, hay otro aspecto. Digamos la misma acción. Que la misma acción de repente dice la mamá al muchacho, vaya a fregar. Le dice, no solo dice, lo voy a hacer por amor a Dios, sino que lo voy a hacer además por el bien de mi prójimo, para que mis hermanitos y las personas que estén aquí, y me siento feliz de poder servirles. Entonces viene el segundo nivel de atención, ya esto es oro, ya no solo lo hace por amor a Dios, sino por amor al prójimo, que es la ley de oro de Dios, de nuestro Señor. Amor a Dios y amor al prójimo como uno mismo. Entonces ya yo no lo hago solo por servir a Dios y agradarle y para su mayor gloria, sino que también lo hago porque estos hermanos míos, yo me siento feliz de poder hacer algo por ellos. Aunque dice, por eso es que es un acto sobrenatural, porque dice el Señor que tenemos que ser como el Padre Celestial, que hace llover y salir el sol sobre justo e injusto, hasta sobre los desagradecidos. Entonces, es un acto de amor ante todo, independientemente que me lo agradezcan, me lo aplaudan, ni me volteen a ver. Entonces ahí viene mérito de oro frente a Dios. Entonces viene el último nivel, que es de plata, oro y piedras preciosas. Recuerda que San Pablo hacía la analogía que uno construye sobre algunos sobre oro, de plata, oro y otras piedras preciosas. Las piedras preciosas son aquel que el acto, la mamá le dice, vaya a fregar. Y él va a fregar por amor a Dios, por amor al prójimo y sin esperar nada. Sin esperar nada. Porque recuerden que Jesús decía, cuando ustedes hagan algo, digan, somos siervos inútiles. Y ustedes dicen, wow, pero esto ¿cómo es posible? Yo no puedo hacer esto. No, es verdad, ni usted ni yo podemos hacerlo. Ahí es donde viene la gracia de Dios a actuar. Para eso vamos nosotros a la iglesia, para alcanzar, luchar, esforzando por ese nivel de heroicidad. No para practicar buenos días, buenas tardes, que le soy fiel a mi esposa. Eso como diríamos que estamos tratando de llegar al cero, para entonces llegar a la heroicidad. Por eso es que a muchos de nosotros, cuando vamos a la iglesia, el lenguaje nos suena extraño. Si yo a duras penas estoy tratando de ver cómo a mi vecino no le doy un palazo y me están diciendo que debo perdonarlo. Entonces, claro, por supuesto, estamos más atrás. Entonces, claro, no es que no nos desesperemos, pero sí tenemos que entender qué es el esfuerzo que tenemos que hacer y qué es lo que la iglesia nos enseña. Entonces, con este ejemplo sencillo, queríamos reflejar lo que es el actuar. Finalmente, para terminar y pasar a las preguntas. ¿Qué pasa, hermanos? Ahora, ¿qué ocurre? Dos cosas, una recomendación y un comentario. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se crece en la santidad? Entonces, después de que este acto tan sencillo como fregar se puede convertir en un acto de gran mérito frente a Dios, usted dirá, ¿y cómo crezco más? Bueno, cuando yo crezco en intensidad en el amor a Dios. Entonces, ¿cómo yo crezco en esta intensidad? Ya no merece, ya no se da por un esfuerzo humano, sino por la persistencia en hacer actos de este tipo. Dios nos va a dar cada vez más amor, a tal punto que un día vamos a poder decir, como Santa Teresita el Niño Jesús, ¿no? Que llegó a decir que ella estaría dispuesta, sinceramente, no de la billete para afuera, que ella estaría dispuesta de irse al infierno con tal de que en el infierno hubiera alguien que amara a Jesús. O la santa que decía que no importara, que ella llegó a amar tanto a Dios, que ya no importaba si el cielo no existiera. Y si no hubiera cielo, te sirviera, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Llegó un grado de que ya la entrega a Dios fue tal que ya no había interés de por medio.
No como nosotros que estamos empezando, que estamos el cielo, quiero ganarme el cielo, quiero ganarme el cielo. Llegó, claro que se lo va a ganar, pero el amor a Dios era tanto que ya estaba enamorada de él, ya el servirle era su premio. Entonces, ese grado de intensidad de amor se logra a través de la oración y la esfuerzo por la repetición de estos actos que acabamos de decir, meritorio ante Dios. Dios nos va concediendo la gracia de ir subiendo en grados de amor. Entonces, ¿qué pasa? No es la suma de actos mediocres lo que hace que crezcamos en santidad, porque hay gente que dice, no, pero si yo hago tantos actos, por ejemplo, yo voy a la parroquia y ayudo mucho. Sí, pero posiblemente lo hace por interés nada más o porque lo vean o no lo hace con total entrega al modo que acabamos de explicar. Sí, son muchos actos mediocres que estén en estado de gracia, tienen algún grado de mérito, pero no un mérito que le hace avanzar en la vida espiritual. Entonces muchas veces nos quedamos como, y perdone la analogía, espero que nadie se ofenda, no es con nada de ofender, sino por aquí. Usted ha visto un perro correteándose la cola. ¿Cómo hace para vuelta? ¿No? Comienza a corretearse la cola y uno se ríe. Y, oye, pero nunca se la va a alcanzar. Bueno, así nos pasa a nosotros con la santidad. Nos parecemos dando vueltas sobre nosotros mismos y nunca nos va a alcanzar la cola. ¿Por qué? Porque no se trata de acumular 20 años de estar yendo a la parroquia y haciendo en tal pastoral, si no me esfuerzo por hacer actos realmente. Que no es fácil, pero no imposible. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Es un verdadero privilegio estar con ustedes y estamos aquí a las órdenes para cualquier duda o comentario.